Los trenes en Chile ya no son lo que eran. Después de contar durante décadas con una poderosa red de carga y pasajeros que atravesaba el país, hoy están reducidos a su mínima expresión. Cada pueblo o gran ciudad tiene en algún rincón un esqueleto de lo que fue el glorioso pasado ferroviario. Entonces no había prisas, ni tecnología de punta, ni cifras ni estándares económicos que cumplir. Ni siquiera todos sabíamos leer. Corroídos, rayados, sin rieles o cuidados como piezas de museo, son testigos de lo que fue en su día una fiesta que algunos se han empeñado en olvidar. Porque un día un gobierno soñó con esa fiesta a través del tren. La fiesta que se vivió durante los 1000 días del gobierno de Salvador Allende ha sido durante años sepultada por su derrota. El público empezó a concentrarse a la pasada del tren, pero muchos de ellos no entendían lo que iba a suceder. No estaban acostumbrados a una experiencia de ese tipo, que llegaran al principal centro de movilización, porque siempre ellos a las 11 de la mañana bajaba del tren gente con sus canastos, productos agrícolas, y que venían a vender a Tomé. Pero nunca pensaron que empezaron a bajar gente con instrumentos, esos instrumentos grandotes, así decían ellos, una cuestión que sonaban, un violín, una especie de pianola que venía, y que hicieron interpretaciones musicales. Entonces les resultó tan extraño, una contradicción a lo que ellos venían. El desvencijado tren de Mario, hoy convertido en un centro cultural, y algunas fotos son los escasos testimonios gráficos que quedan del Tren Popular de la Cultura, una de las primeras medidas del gobierno de Salvador Allende para acercar la cultura a los lugares más recónditos de Chile. La falta de imágenes de ese tren se empeña en borrar una a una las sonrisas de quienes se conmovieron por primera vez con un concierto, arrebatando los rostros perplejos de alguien que veía de cerca y hasta podía tocar lo que otros llamaban cultura. En febrero de 1971, un tren con 60 artistas partió rumbo al sur de Chile para hacer representaciones en escenarios improvisados. El público de Tomé en ese tiempo era muy respetuoso, entonces todos silenciosos, esperando. Nos mirábamos a los que habíamos tenido la oportunidad de decirle, oye, va a venir tal cosa, nos miraban así con un poco de dudas de qué es lo que iba a suceder. Pero sucedió lo que tenía que suceder. La música, la poesía, el teatro y la exposición se juntaron en un solo todo que hizo vibrar a la gente. Cuando todo terminaba, aplausos, pero cuantiosos. Del poco, no había mucho público, porque no llegaron todos. Pero todo eso produjo un comentario y deseos de ojalá que algún día se repitiera. Y todos decíamos el próximo año, pero algo produjo que no se produjeran los próximos años y que todos yo creo que entienden después de lo que pasó con Salvador Allende.
El mandato del gobierno de la Unidad Popular de llevar la cultura a todos los rincones marcó para siempre a quienes viajaron en ese tren. Sus vidas cambiaron. Pareciera que el vivir esa experiencia y el desenlace de los 1000 días de Allende les hubiera generado una suerte de aliciente vital para hacer de la difusión de la cultura el centro de sus vidas, allí donde quiera que les empujara el destino. Bueno, lo de los trenes yo creo que ya se puede ver, fue una característica de siempre de Salvador Allende, no solamente en su campaña última, sino muy anterior, de recorrer una buena parte del país, y en este sentido, bueno, fuera el tren de la Victoria o el tren posteriormente que se llamaría de la Salud, fueron algo que marcó, digamos, una identidad, ¿no? Una identidad porque, claro, la cercanía del tren él lo veía de un punto de vista de una comunicación bastante directa, no solamente a través de las capitales de provincia, como se llamaba en aquella oportunidad, que ahora se llaman regiones, ¿no? Sino que acercarse a los pueblos más abandonados, por así decir, ¿no? Entonces, donde el tren apenas llegaba a lo que llamábamos ramales, ¿no? Ferrocarril es la columna vertebral de la economía, dijéramos, ¿no? En Chile. Y es así también como todos los candidatos, y Allende no podía ser menos, y hacían su viaje, su periplo, para su promoción, para su propaganda a través de los trenes. Entonces Allende usaba un sistema de ferrocarriles que le llamaban el tren de la Victoria. Tren que salía de Puerto Montt hasta Carrera, de ahí a la Red Norte, y en cada estación se hacían las concentraciones, la proclamación de su candidatura. De eso lo recuerdo muy bien. Y parece ser que eso fue una de las causales, también un pretexto, podríamos decir, ¿no es cierto?, para que durante la dictadura de Pinochet, después, lo primero que hizo fue destruir los ferrocarriles. Lo primero que hizo. El alma de mi pueblo es una risa, un carrusel que no conoce prisa. El alma de mi pueblo es un corazón florido. La patria es sol y es piedra cuando canta, es el alma de la vida, es su confianza. El Tren Popular de la Cultura era el símbolo de la medida 40 del programa de la Unidad Popular, que tenía por objetivo la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, además de las escuelas de formación artística en todas las comunas del país. Nosotros teníamos que llegar con la cultura no solamente a los grandes teatros, a las grandes salas, sino que justamente donde nunca llegaba ese tipo de expresión. Y eso fue para nosotros, es decir, el punto 1. Nuestra labor no es solamente ir a dar ese recital, sino que preocuparnos a su vez qué es lo que sucede en ese pueblito, ¿no es cierto?, en el extremo sur de Chile o en cerca de la cordillera, en las reducciones mapuches, en los centros mineros. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el grupo de pintura? ¿Cuál es el grupo de poesía? ¿Hacen teatro? ¡Qué bien! Y como entonces, lógicamente, los compañeros de teatro estaban con los de teatro, los de la música docta, para llamarlo de alguna manera, entonces nos llevaban siempre a los conservatorios, nos llevaban a las escuelas de música, donde se estaba practicando. Entonces, claro, nosotros íbamos conociendo la realidad, las deficiencias, todo hay que decir, los problemas de aquel posible estudiante que tuviera algún reconocimiento institucional el día de mañana, y por eso creo que con una política muy clara la creación de los institutos provinciales de cultura fue algo que para mí era realmente el complementar, ¿no?, es decir, toda esta tarea. Para la Unidad Popular, los ciudadanos y ciudadanas debían tener acceso a todos los bienes de la civilización, no solo a los materiales, sino también a los que alimentaba el espíritu. Solo así, con una expansión real de la cultura, se promulgaría la igualdad de derechos y deberes de las personas.
Así como los trenes de agitación en la Revolución Rusa o las misiones pedagógicas en la Segunda República habían asumido la educación masiva de sectores muy alejados, el tren popular de la cultura quiso inspirarse en esa misma esencia para iluminar a esos pueblos. Junto con la luz de la cultura, llegaba también la luz de la civilización. Tras la guerra civil, el exilio dispersó por toda América Latina el germen de los misioneros. Fue así como las experiencias sociopedagógicas de acercar la cultura donde más se necesitaba se intentaron replicar en Uruguay, Cuba, Argentina y Chile. El teatro fue sin duda la experiencia más inspiradora en Chile de las misiones españolas. El proyecto renovador del teatro universitario durante la República, en especial de La Barraca, dirigido por García Lorca en la Universidad de Madrid, o El Búho, dirigido por Max Schaub en la Universidad de Valencia, había inspirado la creación de compañías de teatros universitarios en Chile. Esos grupos que viajaron en el tren recogieron también el testigo del Teatro del Pueblo, del asturiano Alejandro Casona, en su afán por embeber las problemáticas sociales de las gentes y reflejarlas en las obras. Por esos campos, calles, plazas y pueblos de España y Chile por donde transitó la cultura a sus anchas, aún quedan deudas pendientes, aún hay sed de cultura. Indiscutiblemente que hay una gran similitud, ¿no? Es decir, La Barraca de García Lorca como las misiones pedagógicas, es decir, creo que para los que pensamos y los que idearon antes que nosotros, es decir, la forma de llevar un tren a través de Chile, de una gran parte de Chile, era en un principio tratar lógicamente de que esta expresión del teatro, de la poesía, de la música llegara a todos los niveles. Pero al margen de llegar a todos los niveles también había que ver cómo podíamos tratar de ganar un público que normalmente no se le había dado este tipo de expresión. Entonces, es decir, aquí jugó un aspecto importante también el hecho de que cada grupo pensara, reflexionara, que iba a entregar hacia un público no preparado, ¿no?, lo que acostumbraba a hacer en sus teatros, lo que acostumbraba a hacer en sus recitales, en distintos marcos que no era el que íbamos a hacer en esa ocasión. Yo pertenecía a la Comisión de Cultura del Partido Comunista y mi mujer también era comunista también. Trabajábamos en la cultura y a través de la idea de no sé si de Waldo Atías, que era el director del Departamento de Cultura de la Presidencia de la República, que llamó a Marión, mi mujer, para que formara parte de este grupo. Mi mujer, que era pedagoga, la pusieron en comisión de servicio y se dedicó a trabajar en el Departamento de Cultura y entre otras cosas, entre otras ideas, salió esta idea de un tren cultural. No podemos olvidar que la Unidad Popular contaba con un contingente de artistas y de trabajadores de la cultura muy importante. Es decir, ningún otro movimiento tenía la cantidad de artistas, de notas, como la Unidad Popular. Nunca tuvo nadie tanto. Así que yo creo que sí podríamos haber hecho una labor grande, maravillosa y cercana a la gente, cercana al pueblo. No nos dejaron. En aquella época, el arte, todo el arte, estaba muy lejos de la gran población y sobre todo la población provinciana.
de lejos de la capital, porque casi todo pasaba acá nomás, el centralismo que siempre predominó. Y con este intento, muchos artistas también, a pesar de las incomodidades, porque un mes a bordo de un tren no es una cosa muy fácil. Requiere sacrificios, muchos sacrificios. Se duerme poco, se trabaja mucho y se trasnocha mucho también. Entonces, irnos en ese tren, lo bonito era que era una mezcla, era un abanico de aproximadamente entre 80 y 85 artistas, entre los cuales iban solistas, folcloristas, gente de teatro, dúo de guitarra clásica, ballet, el ballet popular de René Cortizo. Y era una muestra artística completa. Además, un equipo de actores de primer nivel y dos humoristas, Sergio Feito y Guillermo Bruce. Ellos le inyectaban la savia humorística a la convivencia. El nivel cultural era muy bajo, o sea, los medios de comunicación era la radio y los diarios, y la gente comprar el diario era un asunto de la época muy costoso. Yo fui inclusive cuando estuve en la estación central, donde hay un mural hermoso inclusive, que cuenta la historia de América Latina. Era esperar quienes venían y conocer más personalmente, porque uno siempre tiene algo de conocer por ejemplo, Gonzalo Rojas, Alfonso Alcalde. Yo había leído muy poco de ellos, entonces escucharlo a ellos que narren un poco lo que habían escrito para nosotros desde el punto de vista... la verdad que nosotros, como que siendo cultura, lo veíamos más desde el compromiso por un cambio de sociedad. En cada cabecera de provincia se dejaban hechos algunos enlaces y participaban gente local también, que se sumaba incluso, iban escritores, pintores. Mi mundo era el folclore, la cosa de la canción popular, con Rolando Alarcón principalmente y como dúo, Los Emigrantes. Pero ahí empezamos a conocer a otra gente que igual ensamblábamos muy bien en la comunicación y que nos estaban mostrando otra faceta. Para nosotros una fiesta, imbuido de esa tremenda gana y voluntad que teníamos por el gobierno popular. Estaban todos nuestros sueños, o sea, los sueños de todo un país puestos allí, y nosotros lo intelectualizáramos o no, o fuese solamente pasión, pero eran un poco representantes de ese gobierno en cuanto a la cultura, a una de las medidas de Salvador Allende, que era el arte para todos. Y el arte para todos fue una realidad en el gobierno popular en los 1000 días que duró. Entonces el tren de la cultura era la concreción de un sueño. El tren de la cultura era como una galería de esa paleta maravillosa del arte que podíamos hacer, porque iban todas las disciplinas. O sea, estamos hablando de las actrices más connotadas de la época. Estamos hablando de los actores, algunos emergentes, pero fantásticos de esa época. El ballet popular. Iba Fernando Cortizo, que era el primer bailarín del Ballet Nacional. Que hicieron un grupo chico y le pusieron ballet popular. Iba Reyes Méndez, que falleció ya. Entonces, era por otro lado, era un desafío muy grande. Yo tenía que cantar 3 canciones dentro del espectáculo montado. Abría, cantaba en el medio y cerraba con un tema que era muy emblemático para todos los chilenos, que era No nos moverán.
No